Lacho Dives Romalen. Hola a todas y todos. Bienvenido una vez a uno de nuestros eventos dedicado a compartir conocimientos sobre el pueblo romaní en la campaña Conoce nuestras historias de Chanipen. El mes pasado estrenamos nuestra serie con la historia de la esclavitud gitana en Rumanía, donde tuvimos el placer de tener a la doctora Margareta Mataque con su libro La permanencia del racismo antigitano. Este mes visibilizamos a las mujeres gitanas, celebrando su conocimiento, resistencias y contribuciones tanto a las comunidades romaní como a los movimientos feministas. Y hoy tenemos el gran honor de hablar con la prima Séfora Jiménez. Hablaremos de su próximo libro, Semilla de Coraje, que explora el antigitanismo y la violencia de género contra las mujeres gitanas. Os voy a presentar la autora. Séfora Jiménez es una mujer romaní, activista, antirracista y defensora de los derechos humanos. Ha participado en investigaciones en distintas universidades del Estado español y en campañas de sensibilización a nivel nacional e internacional. Séfora ha colaborado con colectivos de trabajadores sexuales, aportando una mirada crítica desde la experiencia y el activismo. Actualmente colabora con la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad y forma parte de la Escuela de Liderazgo Feminista Romaní. Bienvenido, prima, bienvenida y muchas gracias por acompañarme en esta importante conversación. Pues muchas gracias por invitarme. Me siento pues ahora mismo no tengo palabras. La verdad que estoy encantada en este espacio. Me parece muy importante y muy necesario. Hoy comentaremos sobre tu libro, sobre la importancia, por qué es importante de tener más conocimiento creado de las mujeres gitanas. Así que vamos a explorar un poco y vamos a empezar con la primera pregunta, si te parece bien. Me parece bien, prima. Pues, Séfora, ¿qué inspiró la creación de este libro? Si quieres decirnos un poquito. Uh, Mira, este libro nace de una necesidad vital, ¿no? Lo escribí durante mi proceso de quimioterapia, mientras recibía tratamiento, mientras estaba ingresada, incluso recibiendo transfusiones de sangre, yo escribía. ¿Y por qué? Porque tenía miedo a morirme y no dejar el libro escrito. Y no quería hacer tampoco la típica autobiografía de superación, ¿no? Quería contar lo que no se suele contar muchas veces, por miedo, por desconocimiento o por moral, ¿no? Que es el abuso sexual en la infancia, Mm. los malos tratos, las violencias que se viven dentro y fuera de la familia y el antigitanismo que atraviesa nuestras vidas en todos los aspectos, ¿no? Mi libro es supervivencia pura y dura. Y también como instituciones, servicios sociales, juzgados, no protegen igual a una mujer gitana que a una mujer que pertenece a la sociedad mayoritaria. Y yo lo viví. Y con el tiempo empecé a encontrarme con otras gitanas, a Mm. leer, a investigar y descubrí que no era un caso aislado, ¿no? Lo escribí también porque lo que contamos desde dentro es muy distinto a lo que cuentan los payos y las payas sobre nosotras y nosotras. Muchísimas gracias, prima. Nos vamos a mover a la próxima pregunta, que es, ¿por qué es importante leer Semilla de Coraje? Es importante leerlo porque demuestra que no es casualidad, ¿no? Cuando a tantas mujeres gitanas le pasa lo mismo, ¿no? No es un error, es un patrón estructural e institucional, ¿no? En el libro también hablo sobre la droga, que arrasó barrios enteros, ¿no? En los 80 y en los 90. Y como muchas, crecimos en contextos marcados por el abandono y la pobreza. Mm. Hablo también de crecer sin una madre que me protegiera, ¿no? Con un padre maltratador y abusador sexual, pederasta.
Y después ya de adolescente, palizas por parte de mi pareja, de mi expareja, perdón, hambre, chabolismo, abortos, parir hijos muertos por malos tratos. Y como médicos y enfermeras miraban hacia otro lado, ¿no? También fui esterilizada con 21 años y con el tiempo descubrí que no era algo individual, ¿no? Que en otros países de Europa, muchas mujeres a lo largo de los años fueron también esterilizadas. Mm, Además, incluyo estadísticas, noticias, datos. No solo es una memoria, ¿no? Es denuncia documentada y leerlo es romper el silencio dentro del silencio. mm. Muchísimas gracias. Una historia dura, con mucho dolor, pero también con mucha resiliencia, Sí, porque poca gente tiene esta voz y este poder de poder verbalizar y luchar y reclamar justicia. Y no solo para ti y tu caso, sino para un pueblo no, entero. no. Ya. No, y que no soy la típica víctima pasiva, ¿no? Que se queda en un rincón y va contándolo. No, no, yo resurjo, ¿no? Por eso se llama Semillas de Coraje. Es un título muy bonito. Gracias. Muchas gracias por contestar. Tengo otra pregunta para ti y eso sería sobre el antigitanismo. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿cuál dirías tú que son las contribuciones al conocimiento del antigitanismo con tu trabajo, con Semilla de Coraje? Pues mira, yo aporto saberes vividos, ¿no? Que eso no te lo enseñan ni en ningún máster, ni en ninguna universidad, ni en ninguna academia, ¿no? Y como he dicho antes, anteriormente, no me quedo solo con mi experiencia, ¿no? Es muy importante aportar datos. Y Mm, también hablo del antigitanismo en las aulas, ¿no? Cuando profesores y alumnos reproducen prejuicios, ¿no? Y también se nos cierran puertas laborales y mm, solo se nos ofrecen alternativas precarias a las mujeres víctimas de violencia machista. mm, mm, Y como los medios de comunicación muchas veces tergiversan nuestras palabras cuando nos entrevistan para reforzar aún más el estigma. Y dejo claro y algo fundamental en el libro, lo digo varias veces en el mm. libro, que los abusos y los malos tratos no son ni gitanos ni payos, son crímenes. Pero cuando el agresor es gitano, se convierte en así son todos los gitanos, ¿no? Y eso no pasa igual con la sociedad mayoritaria. Sí, claro. Eso es el problema, ¿no? Que cuando pasa algo violento, todos somos culpables, todas somos Sí, culpables, porque sí, no nos somos individuos, no somos seres individuales, sino un colectivo culpable para todo, porque así funciona el racismo, así sí, funciona el estereotipo, sí, una culpa colectiva. sí, sí, Eh, sí, sí, me parece muy interesante también la tema como tú eres una feminista, pero también antirracista y sí, activista. Y muchas de nosotras a veces hemos hecho parte de colectivos de gitanas, unas feministas, unas juntas, pero ¿por qué es tan difícil para nosotras, las mujeres gitanas, encontrar espacio en los lugares feministas blancas? ¿Y por qué crees tú que el feminismo romaní no se puede separar de la lucha antigitana, de la lucha contra al racismo? pues prima, porque nuestras vidas están atravesadas por el antigitanismo. Y el antigitanismo es un racismo dirigido únicamente a la comunidad gitana y muy normalizado por la sociedad mayoritaria. Mm, No solo podemos hablar de patriarcado, sino hablamos también del racismo estructural. No partimos del mismo lugar
que otras mujeres gitanas, ¿no? Y como digo yo muchas veces en mis vídeos y en mis posts de redes sociales, perdón, mientras unas hablan de la brecha salarial, muchas mujeres gitanas todavía somos descartadas en las entrevistas de trabajo, ¿no? Por nuestro apellido, por nuestro aspecto y por prejuicio puro y duro. Para mm, nosotras, el feminismo, si lucha antirracista, no es feminismo, porque para nosotras van junto, mm. tanto el feminismo como el antirracismo. ¿Y cómo crees tú, Séfora, que se puede apoyar mejor a las mujeres gitanas en crear conocimiento, tanto feminista como antirracista? ¿Cómo crees tú que podemos hacer más espacio, crear más espacio para producir conocimiento sobre nosotras? Escuchándonos de verdad, Mm, sin pedir que suavicemos lo que contamos, sin exigir que encajemos en formatos cómodos, apoyando mm, nuestros libros, nuestras investigaciones, nuestros proyectos, no solo invitándonos para ver de nuestra experiencia, ¿no? Sino reconociéndonos también que producimos pensamiento político. Eh, yo estoy cansada y muchas gitanas también están cansadas de ser el objeto de estudio, ¿no? Tenemos que ser sujeto político. Y es mm. algo clave, ¿no? Tenemos que estar en las estructuras de decisión y en las estructuras de poder, no solo en la foto, en las campañas políticas Mm. para aparentar y quedar bien el político o la política de turno, ¿no? Muchísimas gracias, prima. Y de hecho quería preguntarte cómo podemos nosotros aconsejar a las mujeres gitanas jóvenes en escribir y producir conocimiento. Pues sobre todo que crean en ellas mismas, que nadie les corten sus alas, sus ilusiones, eh, y que también lean autoras gitanas, porque es muy importante tener referentes gitanos y gitanas, ¿vale? También. Pero yo creo que es fundamental, porque yo en mi época, a veces por ignorancia o por no tener libros de mujeres gitanas, yo no he crecido sin referentes. Entonces es muy importante que lean autoras gitanas, que vean vídeos, que vean entrevistas, que participen en charlas. Mm. Es muy importante para reforzar su autoestima, que crean en sí mismas y sobre todo para que se empoderen como mujeres gitanas y feministas, ¿no? Porque son nuestro futuro. Nosotras ya hemos hecho un poco de grieta. Ahora ellas tienen que ir quitando las piedras. Mm. Muy Yo creo que bonito, es así, ¿no? muy bonito, en verdad sí. Y tú me has dicho que te has criado sin tener muchos referentes o referentes. No, Entonces, me gustaría ver si quieres compartir con nosotros ahora si tienes a alguien que te inspira, alguien que pues te da mira, a mí fuerzas. me inspira mucho, pues, Séfora Vargas, Mm, gitana, abogada, activista. Me he leído sus libros, tiene dos mm, libros. Filomena Frank, me he leído el mm, libro también de Filomena Frank. Y también tengo como referente pues a Marita Márquez, que es una mm, mujer con discapacidad mm, y es activista. También publica mucho conocimiento, ¿no? Acerca de ser mujer gitana, ser una mujer con diversidad funcional o ser una mujer con discapacidad. También ella es economista que ha estudiado, ¿no? Economía. Y para mí es una referente. Yo la tengo como referente en mi libro. A mm. Marita Márquez, a Séfora Vargas, a María José Jiménez Cortiñas, también la tengo, pues para mí ha sido un referente, aparte que somos familia.
Y bueno, tengo muchas más, pero a mí, bueno, me gustan ellas tres por ahora. Son Sí, mis favoritas, son mis favoritas. sí, me alegro mucho. Creo que es importante que la gente que nos vean, que vean que existen mujeres gitanas que han Sí, liderado discurso feminista, sí, 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 que están luchando, que están enseñando a otra gente y sí, que están ahí, que siempre pueden aprender sobre ellas sí. y son muy inspiracionales. Sí, muchísimas gracias. A ti. Tengo otra pregunta para ti, ¿vale? Ujú, ujú, Tú nos has dicho que tu libro, estás aún trabajando en ella, ¿no? Que la estás ujú. desarrollando, que hay mucha historia ahí y es un Sí, camino bastante difícil. En mm, general, es difícil escribir un libro, necesitas recursos, tiempo, energía. Aparte, tu tema es muy difícil, es el muy difícil. antigitanismo, pero también expones muchas cosas de tu vida, que eso es aún más difícil. ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿Dónde y cuándo la podemos tener ya? Que tenemos muchas ganas. Vale, mira, yo te cuento, ya te voy a contar. El camino editorial no ha sido fácil, ¿no? Envié el manuscrito a muchas editoriales que se Mm, definen como feministas, interseccionales, de ensayo mm, político, anarquistas, sindicalistas. Muchas no me respondieron, ¿m? Y mm, otras dijeron que el libro, que es muy bueno, que les ha reproducido como un nudo en el estómago, mm, pero que no encaja en su editorial. Y mm, que me animan a seguir buscando, ¿no? Cuando no eres famosa, cuando no tienes padrino, madrina, cuando no mm, estás dentro de círculos muy privilegiados, es mm, más difícil. Y si eres mujer y gitana, aún más. mm, Semillas de Coraje no está hecho para encajar, ¿no? mm, Está hecho para interpelar. mm, De momento no puedo marcar una fecha exacta, ¿no? de salida en el mercado ni dónde vamos a poder distribuirlo, porque aún quedan puntos importantes a tratar, como es la maquetación, las ilustraciones, va a tener códigos QR para que la gente con su móvil busque las fuentes de la fuente, ¿vale? Porque me gusta poner fuentes para que no vean que tampoco que es un caso aislado, es como un mm, patrón, ¿no? mm, Y bueno, por ahora no quiero precipitarme, pero como has visto, he creado un Instagram del mm. libro donde voy mostrando un poquito de su proceso, paso a paso, publico también pequeños extractos del libro. Y bueno, después de pensarlo mucho, me estoy pensando pues la autopublicación, ¿no? Mm, Algo que siempre he tenido en mente, mm, porque es necesario que el libro mm, que salga completo, ¿no? Sin mm, suavizarlo, sin censurarlo, sin apallarlo, porque es lo que tienen las editoriales, o te lo recortan, o no, esto sí, esto no, esto sí. Y yo no estoy para moldarme a, a, a los pensamientos payos, ¿no? mm, Y bueno, estoy trabajando con un equipo muy profesional y muy competente y estoy contenta. Vamos muy despacito, pero yo creo que va a quedar un libro estupendo que va a servir para las nuevas generaciones, para las generaciones actuales y también para que se reconstruyan muchas fallas y payos también sobre mm, ello, ¿sabes? Sobre el antigitanismo y sobre muchos temas también que abro, porque también abro porque las alternativas cuando eres víctima de violencia machista son tan sumamente precarias que mm, al final yo salí del armario, a mí no me importa, cuando mi hijo cumplió los 18 años, yo mm, ejercí el trabajo sexual mm, durante 11 años para sacar adelante a mi hijo, para que no mm, le faltase de nada, porque las alternativas que tanto ONGs, instituciones, no sé qué, eran precarias, pero precarias, que no me llegaban ni siquiera para tener una vivienda digna.
Y eso lo cuento en el libro. Mm. Muchísimas gracias por contarnos y por compartir tanto. Creo que eres muy generosa y desde tu conocimiento creo que muchísima gente se van a identificar Yo y, creo que y sí. van a empatizar, especialmente las gitanas que muchas veces no tenemos su voz y no porque no la tenemos, sino porque se nos silencia No muchísimas veces. tenemos a veces altavoces potentes, ni espacios potentes, ni somos apoyadas igual que lo harían una mujer paya, ¿no? Y lo vemos cuando le pasa algo a una mujer gitana, hay un silencio absoluto. Y yo lo veo, hay un silencio, o no a una gitana, a Mm. una niña o a un niño gitano. Yo veo las redes que enmudecen, como si no hubiese pasado, pero cuando le pasa a una niña paya, parece que, bueno, gritan al cielo, ¿no? Sí, sí. O La cuando infancia es muy o castigada, la sí, infancia gitana. sí, o cuando, por ejemplo, lo de los Goya, ahora que ha salido, el Mm, niño gana un Goya, ¿cuántos comentarios antigitanos, racistas, incitadores del odio, porque no soportan que un gitano gane un Goya o que sea, pues, ejemplo de algo, ¿no? mm. No lo soportan, no lo soportan. Sí, estamos muy orgullosos nosotros, todo el mundo lo han Sí, compartido, de tener un sí, joven sí, de 15 años y también sí, la historia de la cañada, que es De la muy Cañada dura Real, muy y dura, sin y luz. una realidad que no cambia desde casi 5 o 6 años, gente sin Es luz. sí, sí, sí. Yo también estoy muy orgullosa, pero muy orgullosa. Y y no sé qué más contarte, prima, ¿qué te iba a contar? Ya En el está. libro Ajá. Mm, vale, en el libro también hay ensayo, ¿vale? mm, Porque hablo de muchas cosas, de los modelos, de los diferentes modelos que hay en diferentes países de Europa o y también de incluso del mm, mundo sobre el tema del trabajo sexual. Porque yo, mi militancia empezó con las trabajadoras sexuales mm. politizadas, las que luchaban en la calle, las que se reunían. Bueno, yo empecé mi militancia ahí. Y después ya, después de formarme ahí, me empecé a formar en antigitanismo. Pero que eso lo cuento en el libro, que no quiero hacer más spoiler. Okey, okey, no hagamos más spoiler, porque, tenemos muchísima gana de leerla y seguro que hay muchísimas historias, anécdotas y Mm, experiencias que vas a compartir ahí, pero sobre todo van a ser, muchas reclamaciones. Reclamación para muchas. la justicia, para la igualdad, para tener más espacios para nosotras, las gitanas, y para el pueblo gitano en general. Sí, y es en hechos reales, no hay nada inventado, nada, absolutamente nada. A ver, no es toda mi vida, porque si escribiese toda mi vida sería una trilogía, pero he intentado reducirlo, resumirlo todo al máximo, exprimiéndolo, y ya ha salido Semillas de Coraje. Pues tenemos muchísimas ganas, Y yo Séfora, tengo a muchas ganas tener, de publicarlo y estar ahí a con vosotros y presentarlo. qué bonito sería, tenemos ganas de tenerlo en nuestra biblioteca Chanipen. Muchísimas gracias, prima. Antes de terminar tu entrevista, me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje para nuestras aliadas, para las feministas payas. ¿Qué crees que es importante que sepan de nuestra parte las mujeres gitanas feministas? Pues mira, lo que tienen que hacer las aliadas, y más ahora que en breve es el 8M, ¿m? Que las gitanas también tenemos que estar en esos espacios, y que no se pueden poner delante, se pueden poner o al lado o detrás empujando. Eso es lo que tienen que hacer. Y sobre todo, darnos espacios a las mujeres gitanas, incluir en sus discursos a las mujeres gitanas también. Incluso hasta a las mujeres gitanas también tenemos que dar el discurso del 8M, ¿no? El manifiesto.
tenemos que darlo nosotras también y en sus manifiestos incluir también el antigitanismo. Yo creo que Muchísimas gracias. es muy importante eso y que no acaparen, Mm, que nosotras también necesitamos espacios. Y yo animo a las mujeres gitanas que también asistan al 8M para que nos vean, para que también sepan que nosotras también somos feministas y que tenemos también agenda propia. Muchísimas gracias. No creo que hay una respuesta mejor que eso y una manera mejor de terminar tu entrevista. Quiero agradecerte por estar aquí con nosotros. Agradezco tu tiempo, tu energía y de ser tan generosa y compartir con nosotros, con Chanipen, el proceso, la motivación, las historias que tu libro lo va a compartir. Así que la gente en casa, os animamos a todas y todos que lea el libro de la prima Séfora, porque es muy importante tenerlo en vuestras bibliotecas, así como nosotros tenemos ya muchísimas ganas de tenerlo en la biblioteca Chanipen. Muchísimas gracias, prima, por estar con nosotras. Gracias a ti, muchas gracias. Como mencioné al principio de esta conversación, este evento online forma parte de la campaña Conoce nuestra historia, cuyo objetivo es difundir y compartir el conocimiento y las historias romaníes. Este mes honramos las contribuciones de las mujeres gitanas, sus luchas, y que a menudo son silenciadas, así como nos contaba nuestra prima Séfora. Si queréis aprender más, os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde durante todo este mes de marzo compartiremos 25 datos documentados sobre las mujeres gitanas, así como más eventos. Gracias a todos por estar aquí con nosotras. Este evento está realizado por la Asociación Chanipen Research Memory and Justice. Y no os olvidáis suscribiros a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram. Así que os animo a todos que contribuyen a la circulación del conocimiento romaní. Hasta pronto.